Y hablando sobre la sal, el Señor me ha dado una palabra que me parece que me falta la hoja. 19. Bueno, el Señor me está hablando de la sal y la importancia de la sal, cuánto es bueno la sal para nuestras vidas. Y yo cuando hablo de la sal y cuando comparto sobre la sal, para mí la sal es lo que da el sabor a nuestra vida. Y yo no sé lo que da el sabor a tu vida, qué es lo que da el sabor, pero todos tenemos algo incluso natural que da un sabor a nuestra vida. Y el Señor da el sabor a nuestra vida cuando lo necesitamos, cuando estamos insípidos y estamos sosos y estamos sin fuerzas, porque el sabor es también la fuerza. El sabor también es las ganas, el sabor es el coraje, el sabor es el espíritu de lucha, el sabor es lo que aporta la gracia. Para mí el sabor es la gracia. ¿Sabéis lo que significa decir qué gracioso eres? ¿No? Ser gracioso es tener sal, es tener sabor. Y la gracia de Dios es importante y es lo necesario para nuestras vidas, porque la gracia es el sabor. Por gracia somos lo que somos y por gracia tenemos lo que tenemos y por gracia a veces no tenemos otras cosas, pero por gracia todo viene dado por gracia y todo es una gracia de Dios. Por eso yo cuando estaba pidiendo al Señor que me diera una palabra, el Señor me ha dado la palabra sal. Y como todos sabemos, no quiero ampliar mucho, me ha dicho Pablo, no le dejo muy largo que están cansados. Y yo le obedezco. Dice que la sal si nos damos cuenta, está hecha para muchas cosas. Con la sal se hacen tantísimas cosas. Con la sal, antiguamente el sueldo de las personas, lo que cobraban las personas por el trabajo, muchas veces se pagaba en sal. Y quien tenía sal tenía que dar prácticamente todo, porque tener sal significaba poder dar sabor a cada una de las comidas. Incluso para el que no tenía nada más que simplemente un poco de agua, el tener la sal era dar sabor al agua. Por eso era tan importante el sal, por eso la sal se llama salario, porque viene del latín salarium, que se daba la sal, ¿no? Se usaba la sal para pagar por eso se llama salario, ¿no? Y es tan válido como no tener nada, pero tener sabor. Puede que tú en alguna vez de tu vida o en algún momento piensas que no tienes nada. Tú en algún momento, y seguro, porque el Señor yo creo que todo el que ha conocido al Señor ha sido no porque se ha sentido siempre muy bien o porque ha tenido muchas cosas y porque ha tenido que no le ha faltado de nada y porque siempre ha sido muy salado y porque siempre ha tenido mucho sabor, sino que yo creo que el Señor ha venido a añadir la sal a nuestra vida cuando verdaderamente nos faltaba el sabor. Cuando nos necesitábamos y nos hemos sentido que no tenemos nada, que no somos nada, que qué podemos hacer de nuestra vida, cuando hemos sentido que por nosotros mismos no teníamos la gracia y la sal en nuestros corazones, en ese momento es cuando hemos podido acudir al Señor y le hemos podido decir, Señor, necesito de tu ayuda. Solo cuando nosotros hemos clamado así, verdaderamente el Señor ha podido cortar de la sal, y ha sido así como hemos conocido al Señor. No hemos conocido al Señor ni por una doctrina, no hemos conocido al Señor ni porque hemos leído mucho la Biblia, que se ayuda. No hemos conocido al Señor porque nos han hablado mucho, sino porque lo poco que nos han hablado los hemos puesto por obra, eso sí. Porque algunas veces no es por muchas palabras, es por pocas, pero que te entran en el corazón y te hacen reaccionar verso el Señor. Por eso nosotros todos hemos conocido al Señor en eso, en una debilidad, en una prueba, en una dificultad, en una necesidad que necesitaba una fuerza especial. Y en ese momento hemos hecho algo que
que no se aprende, ni se puede explicar, ni se puede, simplemente se nace y se dice: Señor, ayúdame. El otro día una persona le dije: yo no sé en este momento, solamente te puedo decir una cosa. Lo único que te puedo decir es que busques al Señor con todo tu corazón. Es el mayor consejo que te puedo dar, que tú conozcas al Señor. Es lo mejor que puedo ofrecerte, que tú conozcas al Señor, que tú abras tu corazón al Señor, que tú levantes tus manos al Señor cuando estés mal, que tú llores delante del Señor y Él te dará la sal. Cuando tú te sientes así, que te sientes que no tienes sabor, que eres el agua fría, que tiene que calentarse. ¿Habéis visto la sopa? Mi hija hace las sopas sosísimas. Jennifer es sosa, hace las sopas que son las más sosas del mundo, porque a ella no le gusta la sal. Pero sabéis, no es porque la sopa no te... Es bueno, la sal en realidad en abundancia no es buena para la salud. Pero el toque perfecto es bueno. Y ella le da el toque justo. Lo que pasa es que para mí, que me gusta muy salado, me gustan las cosas muy sabrosas, pues para mí es como que bebo agua caliente. Pero para ella, que está habituada a sacarle el sabor, porque los que toman las comidas con poca sal, saben sacar la sal natural del propio alimento. Y yo, sin embargo, necesito que sea añadida la sal. Pero tú ves una sopa que está caliente y que no le has echado sabor, cuando la vas a tomar dices: ¿a qué sabe esto? Y a veces nuestras vidas se encuentran así. Muchas veces nuestro corazón está así, como agua caliente. Como agua caliente que no tiene sabor y que se siente sin sabor y que se siente sin gracia. Y puede quedarse así, ribanera así, quedarse así, sin el sal. O puede decir: Señor, dame de la sal. Porque las circunstancias de mi vida solo me van a hacer estar bien si tú me das de tu sal. Si tú me das de ese sal. El tema es que cada sopa tiene su sal. Y muchas veces tendremos que saber añadir la sal cada día. Y tendremos que saber comer el plato cada día con la sal. Pero la sal es impresionante el sabor que da. Cuando la palabra de Dios dice que toda palabra, en Marcos 9, capítulo 49, vamos a leer un poco la Biblia, si no. En Marcos 9, capítulo 49, dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened sal en vosotros mismos, dice la palabra. La sal la buscamos del Señor. La vamos a buscar al Señor porque la necesitamos para nosotros mismos, pero dice la palabra que tenemos que tener sal en nosotros mismos. Tenemos que producir la sal en nosotros mismos. Tenemos que cuidar que la sal venga en nuestro corazón para poder ser sal en nosotros mismos, para nuestra propia vida y para poder dar sal a los demás. Dice la palabra: vosotros sois la sal del mundo. Nosotros somos la sal del mundo. Y yo muchas veces digo: pero Señor, algunas veces nosotros nos falta la sal. ¿Qué hacemos? Y el Señor me dice: tú no te puedes permitir ese lujo, hijo. Ni para ti mismo, ni para los que te rodean. Porque tú eres la sal del mundo. Tú debes ser la sal del mundo. Tú debes mantener que haya sal en tu corazón y en tu vida. Porque si la sal pierde su sabor, ¿cómo sazonará?
¿cómo dará sabor? Entonces nosotros tenemos que saber que somos la sal del mundo. Nosotros sabemos que el Señor es la sal para nuestra vida. Cuando estamos en dificultad y pedimos al Señor, le decimos, Señor, dame de la sal. O cuando tú lo necesitas para tu vida y te sientes insípido, te sientes vacío, te sientes en angustia, te sientes en dificultad, tú tienes a quien clamar para decirle, dame de la sal. Cuando tú ves que no tiene sabor tu vida y te parece una vida insípida y te parece una vida sin esperanza y te parece una vida solo con problemas y solo el trabajo, casa y esto y lo otro, y entras en una monotonía que no tiene sabor tu vida, solo hay una forma: cambiar de vida. Amén. No. Cambiar de vida alguna vez, sí. Cambiar de vida, verdad que sí, alguna vez. Pero es pedir la sal del Señor. Si no la tienes, entonces sí, es cambiar de vida y pedir la sal del Señor para que tu vida sea sazonada. Pero tú tienes la vida del Espíritu, tienes la sal del Espíritu, entonces pides sal al Señor. Porque eso es lo que te va a llenar y te va a aliviar y te va a saciar tu corazón. Porque no hay nada. El alma del hombre no se sacia nunca. Nunca. Solo la sal es la que da el sabor para poder vivir con salero. O sea, como diría un andaluz, ¿no? Con salero. Dirás, bueno, hay veces que es difícil vivir con salero. Sí, hay veces que es difícil vivir con salero. Pero si Dios te da la sal, para ti es difícil, pero para Él no. Si Dios te da la sal, hay veces, yo he experimentado en momentos, no quiero volver a muchas veces siempre repetir ciertas cosas las que hemos vivido en los últimos tiempos, donde si no fuera estado por la sal del Espíritu, incluso ahora si no fuera por la sal del Espíritu, si no fuera por la sal que Dios nos da para saciar y sazonar nuestra vida, sería difícil. Y cada vez que falta la sal es difícil. Pero cuando clamamos al Señor, le decimos, dame de tu sal, el Señor nos da la sal y sazona nuestras vidas. Levíticos 2, capítulo 13, dice... Levíticos 2, capítulo 13, dice, todo sacrificio, hacerlo con sal. Cuando la palabra habla del sacrificio, habla de lo que nosotros hacemos cada día. Cada cosa que tenemos que hacer que nos cuesta, o cada sacrificio en nuestras vidas que tenemos que hacer, o cada cosa que debemos hacer para el Señor. Cuando aquí hablaba del sacrificio que se tenía que hacer en el holocausto, hablaba de la expiación de los pecados del pueblo, hablaba de que el pueblo, cuando tenía que ofrecer ese sacrificio, tenía que hacerlo de una determinada forma. Y el sacrificio en nuestras vidas, el sacrificio es lo que nosotros ofrecemos. El sacrificio es lo que tú das al Señor cada día. Esa prueba que tú estás teniendo cada día, eso es algo que tú estás ofreciendo al Señor. Ese es tu sacrificio personal. Ese es el sacrificio tuyo directamente con el Señor, porque hay un sacrificio general, pero está el sacrificio personal, que es el que verdaderamente te hace la relación con el Señor y te establece los lazos con el Señor. Ese sacrificio es con el que Dios muchas veces tienes que hacer. Y dice la palabra, y sazonarás con sal toda tu ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Las cosas se tienen que hacer incluso con conciencia de lo que hacemos. Cuando estemos haciendo algo, cuando sepas que estás haciendo algo, ofrécelo con sal. El sal muchas veces es el símbolo de la alegría, el símbolo de hacer las cosas igual duras, sufriendo, pero con la alegría de saber que lo estás haciendo para el Señor. O que lo estás haciendo y que es lo más importante que estás haciendo en tu vida y para tu vida. Por eso yo siempre digo a los chicos, cuando a la hora de que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer las cosas, hay dos formas de hacer las cosas.
Hay una forma que es trabajar sin sal, insípido, sin sabor, sin ganas, sin esfuerzo, sin mal hecho, donde lo vas a hacer igual, pero encima te va a costar el doble. Y esta es la forma de hacerlo con sal, con alegría, con gozo, sabiendo para quién lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y sabiendo que es una recompensa para tu vida. Y haciéndolo así, te cuesta la mitad. El sacrificio es el mismo que la persona que está al lado y lo está haciendo sin sal, pero él hace el doble de esfuerzo para hacerlo, y tú haces la mitad y quedas contento y alegre, diciendo, he hecho justo lo que tenía que hacer. Y el otro está ahí diciendo, es que yo he hecho más que ninguno, soy el mejor y no debería hacer tanto. Voy a hacer la mitad solo y la otra mitad se lo va a hacer Pepito, Grillo. Pero la sal es importante, lo que ofrecemos en nuestras vidas es importante, lo que damos de nuestro corazón es importante. El sacrificio de nuestras vidas es importante, pero es importante que lo hagamos con sal. En ningún momento tiene que faltar el sal. Y yo no os quiero deciros, igual que parece que os estoy diciendo que yo sí sé lo que es algunas veces hacer y que falten las ganas. Pero la palabra dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con sal. Y el sacrificio lo tenemos que ofrecer con sal. Porque así es como sabe bien. Así es grato al Señor. Así es grato a nosotros mismos. Porque de una cosa, lo que hacemos con el Señor, si es grato con nosotros, quiere decir que estamos siendo gratos para el Señor. Pero lo importante es eso, que nuestras vidas tengan y vivan con sal, y tengan y vivan y sean con la sal. Por eso, Mateo, capítulo 5, se acaba, Pablo. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Cada uno de nosotros somos la sal de la tierra, cada uno de nosotros somos la sal de nuestra casa, cada uno de nosotros somos la sal de nuestra comunidad, cada uno de nosotros somos la sal de donde duermes. Así que sois dos, pues tú eres la sal. Cada uno de nosotros somos la sal, somos los que tenemos que aportar. Y muchas veces dice, joder, pero ¿cómo voy a ser la sal si le huelen los pies que no veas? Ahí eres la sal. También ahí tienes que ser la sal y decir, cariño, lávate los pies. No digo cariño, digo al de arriba y abajo, pero puedo llamar cariño también, siendo el que duerme debajo de ti, sin ser nada raro, solo por cariño, porque eres... Pues sí, porque eres muy cariñoso. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es verdad, ¿cómo puede cambiar una persona de tener la sal con sabor a tener la sal sin sabor? ¿Cuánto es importante que nosotros mantengamos la sal con sabor? ¿Cuánto es importante que nuestras vidas puedan tener una sal que dé sabor y que sirvan para alentar a los demás, que sirvan para dar gracia a los demás, que sirvan para animar a los demás, que sirvan para exhortar por el bien a los demás? Pero si esto se pierde, dice que no sirve para nada la sal. Pero si no sirve para nada la sal, nosotros mismos nos sentimos inútiles. Yo sin la sal me siento inútil.
Necesito la sal. Soy muy egoísta y la necesito para mi vida. Digo esto porque a veces hasta hay que ser un poco egoísta, porque la sal es buena para nosotros mismos. La sal es buena para nuestras vidas, la sal es buena para tener sabor, la sal es buena para animarnos, la sal es buena para darnos fuerza, la sal es buena para tener las palabras oportunas, para tener lo necesario que necesitamos nosotros y que puede necesitar la persona que está a nuestro lado. La sal es buena para salar, para dar sabor. Sabéis que la sal sirve para todo, sirve para descongelar, de tal forma que cuando tú tienes un alimento que lo han congelado, luego para ayudar a descongelarlo usas la sal. En las carreteras usan la sal, aquí son muy famosas, en el sur de Italia y de España no, porque no hay nieve, pero aquí en las carreteras, ¿cuántos kilos de sal utilizan? ¿Cuántos? Millones de kilos de sal. No vamos a ir a pedirlos a ellos el sal, no te preocupes, que ese sal no es el que queremos. Ese sal propio es el que no vale para nada. Pero es siempre sal que vale para, incluso que es lo que es el desperdicio de la sal, vale para eso, para descongelar la nieve que queda en las carreteras. Para que tú puedas circular bien y seguro, porque así no se queda el hielo congelado. Incluso ese sal que no sirve para dar sabor, vale para ser hollada por el campo, pero tiene también un uso. Pero que luego eso ya no vale para nada. Porque nadie se va a poner a pensar, uy, qué buena esta sal que me sirve para echar aquí, y va a hacer una filosofía de la sal de la que se echa en las carreteras. Pero sobre la sal de tu corazón, esa que llevas dentro, sí. Alguno puede decir, yo quiero esa sal. Yo necesito esa sal. Hay gente que incluso viendo toda la vida que no levantan cabeza, ni siquiera son capaces de decir, yo quiero esa sal. Yo veo personas que están siempre sin levantar cabeza, siempre cayendo en lo mismo, y en lugar de decir, Señor, dame del sal porque veo que ya todo lo demás no me vale, aún así continúan a decir, no, es que yo lo que yo pienso es lo que vale. Mientras es muy fácil decir, Señor, es que yo hasta ahora todo lo que he probado no me ha valido y no me ha saciado. Pero ahora quiero el sal, porque lo necesito. El sal vale para desinfectar las heridas. Tú tienes una herida, le echas sal y te desinfecta la herida. El mal que hay, las bacterias se van y se desinfecta la herida. Los portugueses, el bacalao con sal, imagínate lo que es el bacalao, que lo cogen en una alta mar y lo meten en sal y llega aquí que parece un rastrillo, y luego lo metes en agua y se quita el agua y está buenísimo. Pero ha tenido que estar el sal allí, en alta mar, con el pescado ahí metido, secando, para mantenerlo, haciendo su proceso sobre el pescado, sobre la carne, haciendo su proceso para cuidarlo, para curarlo, que no coja microbios, porque tiene que... Imaginaros, los barcos se tiran 6 meses por ahí, si no es que puedan venir cada 10 minutos aquí a descargar unos pocos, tienen que salir 6 meses y lo tienen que conservar de alguna manera, y se inventó por eso conservarlos en sal y congelarlos. Pero primero se inventó hacerlo en sal o secar al sol, pero siempre con sal. Y entonces se pone ahí, lleva su proceso, lleva allí, lo dejas ahí que parece una carcamonía, y cuando llegas aquí lo metes en agua y hace y se hincha y dice, ¡uy, qué bueno el bacalao!
Pero ha tenido un proceso de curación con la sal. Ha tenido un proceso que la sal ha tenido que hacer su proceso. Ha tenido que estar ahí haciendo su trabajo. Y la sal hace su trabajo en nuestras vidas. Muchas veces la sal del Espíritu viene en nuestro corazón y se queda ahí. Y cuando lo necesitas, con el agua, se revive. Oye, las cosas que me vienen a la cabeza así de golpe. No te he escrito, eso me ha venido así, no sé. Mañana cuando lo oigamos me digo, vaya tontería que ha dicho. Pero no, yo sé que todo son ideas que te vienen cuando eso. Por eso es bueno para conservar, pero tiene un proceso. La sal hace un proceso sobre nuestro corazón. La sal hace un proceso sobre nuestra vida, pero sirve para mantenernos, para cuidarnos y para que cuando es necesario podamos ser comidos espiritualmente. Por eso yo te invito ahora a que tú puedas decidir en tu vida ser sal. Que tú puedas decidir en tu vida recibir la sal del Espíritu, la gracia de Dios. Que puedas poner que tu boca pueda ser sazonada, la palabra pueda ser sazonada con sal. ¿Cuánto es importante que nuestras palabras sean sazonadas con sal, como dice la palabra? Que nuestras conversaciones sean sazonadas con sal. Que lo que decimos a los demás sea sazonado con sal. Porque lo que nosotros decimos puede dar sabor o quitar el sabor. Que todas las palabras que dices con tu boca al cabo del día puedan servir para salar y para dar sabor a la persona que está a tu lado. Porque tú eres responsable de eso. Porque es necesario que para ti mismo sea así y para que el que te escuche también. Y tú podrás decir, pero es que yo hoy estoy triste. Ay, ya sé. Pero algunos lujos no nos los podemos permitir. ¿Por qué? Porque es mejor que el que está a tu lado reciba la sal. Y recibiéndolo ellos, la recibirás tú. Quien da por gracia, recibe por gracia. Quien piensa en los otros, recibirá el mismo lo que ha querido dar al otro. Por eso sazona tu boca y tus palabras con sal, para que puedan ser sabor, coraje, fuerza, ánimo, alegría, gracia. Y verás que lo que das, recibes. No lo vas a poder hacer solo porque lo vas a pensar, eso sí es verdad. No es que tú te vas a levantar y vas a decir, no, yo voy a dar porque lo que doy recibo, no voy a dar porque lo que doy recibo, no voy a dar porque... Digo, no lo vas a poder hacer. Pero si tú pides al Señor, dame de la sal. Señor, dame del sal para mi corazón, para mi vida, para mi boca, para mi mente, para mi entendimiento. Dame del sal. El Señor te va a dar del sal. El Señor sazonará tu vida y dará sabor a tu vida, para que luego tú automáticamente podrás dar ese sabor que Dios te ha dado. Porque nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos la sal de nuestro hogar. Nosotros somos la sal de nuestra casa. Nosotros somos la sal de esta obra. Nosotros somos la sal del trabajo. Nosotros somos la sal de la cosa, de lo que hacemos cada día. Nosotros somos la sal. Alguno dirá, tú eres la sal. Si tú no quieres ser la sal, te lo pierdes. Pero si la quieres, yo no te la puedo dar. El Señor te la puede dar. No que no te la puedo dar. Yo puedo transmitir, dice la palabra, transmitimos la sal. Pero al final es una forma de transmisión. Pero la verdadera sal para tu corazón viene solo dada de lo alto. Lo otro es forma de comunicación y forma de transmitir lo que nosotros tenemos, que nos hace ser pues, la ensalada. Todo junto, ¿no? Pero la verdadera sal para tu vida viene dada de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay
Ombra de variación, sombra de variación. En nosotros hay sombras. Nosotros hay veces que estamos más contentos, un giorno te alza, uy, qué bien estoy hoy, yo estoy muy bien. Al día siguiente te alza y te preguntan cómo estás y dices, preguntas a tu prima. Nosotros tenemos sombras de variación, en nosotros hay sombra de variación. Pero dice la palabra que en el Señor no hay sombra de variación. Por eso nosotros tenemos que aprender del Señor. Por eso yo te invito a que seas ofrenda con sal. Que en tus palabras esté siempre la sal para dar sabor. Que vayas sazonando todo lo que encuentres y que tu boca y tu vida y tu corazón sea un salero. Dicen de Miguel Díez que él es la piedra del salero. El arroz ese que hay dentro ahí que rompe la sal. Yo les he dicho que alguna vez han dicho, Miguel Díez es la piedra del salero. Pues tú sabes dentro de la sal qué es lo que pasa. Que muchas veces la sal, si tú la dejas sin las piedrecitas esas, o se endurece o se coge humedad, ¿no? Pues Miguel es la piedra esa que hay en el salero. El ministerio es el de coger y que tu sabor, tu sal, pueda siempre servir para sazonar. Pero como Miguel no está aquí, yo te lo invito a hacerlo. Amén. Y yo te invito a que el Señor pueda ser el que te anime, te dé fuerzas para ser sazonador y ser la sal de este mundo. Porque si no eres la sal tú, dice la palabra una cosa que a mí cuando lo leo dice que si los hombres callaran, las piedras clamarían. Y que tengan que clamar las piedras porque los hombres no claman. Pero el Señor quiere que tú seas la sal de este mundo, la sal de este lugar, la sal de esta obra. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, queremos alabarte y glorificar tu nombre. Queremos decirte, Señor, en este día, que en medio de cada situación nosotros queremos mantenernos siendo la sal para nuestras comunidades, la sal para nuestras familias, la sal para nosotros mismos y la sal para este mundo y para ti. Ayúdanos a ser la sal, pero sabemos que solo tú nos puedes dar la gracia para ser el sal. Por eso danos siempre de tu gracia para ser el sal de este mundo. Si tú quieres orar conmigo de ser el sal, ponte en pie conmigo y oramos juntos para decir, Señor, queremos ser el sal, queremos dar sabor, queremos glorificar tu nombre, Padre, con el sabor que tú nos das. Queremos glorificar tu nombre, Señor, con nuestros corazones, con nuestras vidas. Queremos que tú, Señor, en este lugar, en cada persona que aquí, puedas derramar de tu sal. Que las personas te pidan y te digan, Señor, dame de tu sal. Que yo pueda ser la sal de este mundo, la sal de esta tierra, la sal de este lugar, la sal de mi familia. Que cada una de las personas que hay aquí puedan pedirte con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, Señor, dame del sal y que yo pueda ser el sal, Señor. Porque necesitamos, Señor, tener sabor para nosotros mismos, pero también para todos, Señor, los que nos rodean, que viven, Señor, en la necesidad de sentir esa sal. Levanta obreros en este lugar, que tengan solamente el objetivo, ser la sal de este mundo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.